Dios les bendiga, hermanos. Vamos a nuestros himnarios, el número 359. Haz lo que quieras. Estaremos cantando 3 estrofas nada más, la 1, la 2 y la 4. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora acompáñenme en sus himnarios al número 331, todas las promesas del Señor. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma llenará. El Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza de nuestra vida terrena. Ellas en la dura vida nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda, aquí en McAllen, Texas, y te damos la bienvenida a este culto del jueves 7 de mayo del 2020. Y quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito, nos han animado, y gracias a ustedes. Y también quiero animar a los de Bethesda. Ya el domingo 17 parcialmente vamos a empezar a abrir los cultos este domingo 17 de mayo.
Entonces, del domingo que viene, el 10 de mayo, al siguiente domingo, empezaremos los cultos aquí otra vez el domingo en la mañana. En la tarde y el jueves todavía van a estar o ser cultos cultos virtuales, pero poco a poco vamos a empezar a reabrir nuestra iglesia y gracias a Dios que podemos hacerlo. Y lo haremos en una forma en que haya el reglamento de distancia y todas esas cosas, máscaras, guantes, desinfectantes, todo lo demás, para que cada uno de nosotros pueda estar en un ambiente seguro, adorando al Señor. Y quiero decirles que nosotros seremos mucho más estrictos en cuanto al distanciamiento y la limpieza que son en las tiendas y las cadenas de Walmart, Sam's, H-E-B o lo que sea, porque ahí no guardan realmente la distancia. Entonces yo espero que vengan al culto el 17 de mayo y creemos que somos una entidad esencial y yo espero que tú también lo creas. Y si es esencial ir a comprar comida, mucho más debe ser el venir a los cultos y no dejar de congregarnos. Entonces vamos a seguir con nuestra serie ahí en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, y vamos a empezar con el versículo 1. Este capítulo nos habla del arrepentimiento genuino del pecador hacia Dios. Ya hemos visto que cuando el creyente peca, vimos el arrepentimiento del creyente. Y cuando el creyente peca, en el capítulo 2, vimos que debe ver su pecado, mirar hacia Dios, debe pedir perdón, como dice en el capítulo 2, versículo 7, y cumplir con Dios sus votos. Y ahora Jonás está listo para ser el mensajero que Dios quiere que sea. Entonces vamos a orar y después entramos en la lectura de Jonás capítulo 3, versículos 1 al 10. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de servirte hoy. Y te pedimos que mientras estamos aquí predicando tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes a entender que hay miles y miles de personas que necesitan a Cristo y que tú nos ayudes a propagar el mensaje. Y este mensaje es un buen mensaje para compartir con aquellos que no conocen a Cristo. En esta hora te pedimos que tú obres para que almas acepten a Cristo, que cristianos sean edificados, que tu palabra, al igual que tu nombre, sean magnificadas, pues es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo con acción de gracias. Amén. Dice la palabra de Dios en Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora hasta ahí quiero dar la lectura en esta hora. Yo espero que todos estén unidos ahí en familia, con su Biblia abierta y listos para recibir de la palabra de Dios. Ahora, en este capítulo veremos a Nínive que se arrepiente. Pero antes de ver eso, vemos al predicador que Dios manda. Jonás, el mensajero, y su mandato divino. Ahí dice en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. La palabra clave o las palabras clave son por segunda vez. Qué bueno que Dios nos da otra oportunidad para servirle. Ejemplo, ahí en Marcos, capítulo
en Marcos, cuando él estuvo con Pablo, ahí en Hechos capítulo 13, Juan Marcos abandona el servicio del Señor cuando estaba con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Y ahora en el segundo, Bernabé intenta llevar a Marcos con él y tuvieron un desacuerdo, Pablo y Bernabé, y Pablo escogió a Silas y Bernabé se fue con Marcos. Y no sabemos mucho de ese viaje que tuvieron Marcos y Bernabé, pero sí sabemos que años más tarde, cuando Pablo está por ser muerto, degollado, antes de morir, él escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 11 nos dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué bueno que Dios da segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Marcos, al igual que aquí en nuestro pasaje, le da una segunda oportunidad a Jonás. ¿Cuántas veces te ha dado oportunidades Dios para servirle y los has desechado? Pues cuando Dios te dé otra oportunidad en servirle, aprovéchala, sírvale a Él, porque nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Entonces, Jonás el mensajero tiene otra oportunidad para servir a Dios. Ahora quiero que noten el mensajero y su mensaje. El versículo 2 dice: Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, el mandato no cambió. En el capítulo 1, el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es el mismo mensaje. Hermanos, el mandato no ha cambiado. Y tú y yo como cristianos tenemos el mandato. Ahí en Lucas capítulo 24, el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en o desde Jerusalén. Hermanos, tú Jerusalén es donde tú vives, y desde ahí debemos salir con el evangelio a todo el mundo. Y por eso la iglesia sostiene a misiones. ¿Te has acordado de tus misioneros? De tu promesa de fe. Por eso la iglesia tiene un ministerio de ganar almas, y damos gracias a Dios por personas en nuestra iglesia que han ganado almas durante esta pandemia. Algunos familiares, algunos por el teléfono, pero gracias a Dios que todavía seguimos dando el evangelio a otros. El mensajero tiene que hablar lo que Dios le indica. Hermanos, tú y yo tenemos un mensaje, pero cuidado con ostentar el título de maestro o predicador. Porque Santiago capítulo 3, el versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, o maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, Santiago se incluye ahí, la mayor condenación. Entonces Jonás el mensajero tiene una nueva oportunidad. No ha cambiado el mensaje. Él tiene que dar el mismo mensaje. Y debe ser fiel en dar ese mensaje. Ahora, noten, Jonás el mensajero obedece el mandato de Dios. Recuerden que la primera vez que vino palabra de Jehová a Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive. Y él se fue hacia Tarsis. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, él está haciendo la voluntad de Dios. Noten lo que dice el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. No dice ahí que se bañó, ni dice que se perfumó. Algunos comentaristas piensan que Jonás
estaba blanco por los ácidos y gástricos que había en ese pez grande, en esa ballena, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que Jonás no titubeó, no dilató, no tardó en ir a obedecer a Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Hermanos, ¿estamos realmente obedeciendo conforme a la palabra de Jehová? El mandato de Él o los mandatos de Él. Mateo capítulo 28, en el versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, estamos obedeciendo conforme a la palabra de Jehová, porque una cosa es obedecer a medias, otra cosa es obedecer cuando queremos y como queremos, otra cosa es obedecer conforme a lo que Dios dice. El mensajero Jonás se fue como estaba al lugar donde Dios lo llamó a predicar. Y este es el mensaje que él predicó en el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Ahora recuerde que la ciudad tenía una caminata de 3 días. Era una ciudad muy extensa. Me acuerdo de joven, íbamos al universitario desde Guadalupe caminando para ahorrar camión para poder gastarlo en golosinas y sodas allá en el estadio, y caminábamos desde Guadalupe hasta allá y regresábamos caminando porque no habíamos ahorrado nada para regresar a casa y se nos hacía nada. Jonás entra un día de camino, predicando. Y en ese día de predicación, Nínive se arrepiente. Este es el mensaje. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora quiero que todos mantengan un dedo ahí en Jonás y vayamos a Mateo capítulo 12. Vayan a Mateo capítulo 12 y quiero que vean que hay 2 cosas que Jonás predicó. Jonás predicó con su vida el evangelio, con su mensaje la ira de Dios. Noten lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Mateo 12, 39 al 40. Yo espero que tú estés ahí. Dice la palabra de Dios así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, el mensaje de Jonás estaba marcado en la experiencia que tuvo Jonás de muerte, sepultura y resurrección. La señal de Jonás era que había sido tragado por un pez y que ahora estaba vivo. Y en su experiencia tipificaba el evangelio. Y eso es lo que tú y yo debemos estar predicando: el evangelio de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, lo que es el evangelio. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Sáltale ahí al versículo 3 y verás lo que es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que tú y yo tenemos. Es el mensaje que Jonás estaba predicando con el ejemplo. Blanco,
Parecía quizá una momia, un fantasma. Todo lleno de cosas del mar. Y predicando. Hey, ¿de dónde vienes tú? Desde la panza de un pez grande. Yo quiero decirte que con su ejemplo estaba predicando el evangelio. El mensaje de Jonás era el evangelio, pero también el mensaje de Jonás era la ira de Dios. Noten lo que dice ahí en Jonás capítulo 3, volviendo ahí a Jonás capítulo 3, el versículo 4. Dice así: y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. El mensaje de Jonás era un mensaje de destrucción. 40 días habla de prueba. Y de aquí a 40 días va a ser destruida esta ciudad, decía Jonás. Ahora, Dios podía haberles destruido sin avisarles. El hombre pecador ya está destituido de Dios, dice Romanos 3:23. Ya está bajo condenación de muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, Dios no tenía que decirles. Pero manda a un predicador. ¿Por qué será que Dios quiere que prediquemos el evangelio? Porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, la promesa de que Él va a volver. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón que Dios quiere que tú y yo prediquemos es no solamente dar un mensaje, pero dar un mensaje con la oportunidad de que la persona que recibe ese mensaje pueda responder positivamente hacia ese mensaje, pueda arrepentirse y pueda poner su fe en Cristo. Hay algunos que tienen la oportunidad y no se arrepienten. Cristo dijo en Lucas 13:3, dijo, os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El rechazo del evangelio siempre trae condenación. Note lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cada pecador que no se ha arrepentido y puesto su fe en Cristo ya tiene condenación. Es como Nínive. De aquí a no sé cuántos días tú vas a morir y vas a ir al infierno. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero decirte que el mensaje de Jonás era el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Y él tipificaba esa muerte, sepultura y resurrección. Y tú rechazas la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No queda otra excepto la condenación, porque has rehusado creer en el Salvador. Ahora quiero que noten que el mensaje de Jonás es recibido. En el versículo 5 hasta el versículo 9 encontramos esto. Y en estos versos encontramos lo que es el arrepentimiento genuino de un pecador hacia Dios. La palabra arrepentimiento viene en la Biblia más de 1000 veces. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Jesús predicó el arrepentimiento. Los 12 apóstoles predicaron el arrepentimiento. Pedro, Pablo. Quiero decirte que hoy en día tú y yo necesitamos predicar el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, el arrepentimiento es creer en la verdad. Noten el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron en sus dioses. No, creyeron a Dios. Ahí está la diferencia.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Dice Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios crea que le hay. En primer lugar, creyeron a Dios. En segundo lugar, se arrepintieron. Ahí mismo en el versículo 5 dice, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hermanos, la palabra de Dios predicada es la que convence al pecador. No hay poder en los labios de Daniel Jones, pero cuando se proclama el evangelio, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La razón que Nínive se arrepintió es porque la palabra de Dios estaba llegando a sus corazones. Y una vez predicada esa palabra de Dios, es para todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Judío o gentil, grande o pequeño, rico o pobre, Dios puede salvarte si tú crees que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú crees que sin Cristo estás condenado, el arrepentimiento enseña temor hacia el pecado y esperanza en Dios. Mira lo que dice el versículo 7 y el 8. Ahí en Jonás capítulo 3. Noten la necesidad del arrepentimiento. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ellos reconocieron que habían pecado. Y antes de que tú te puedas arrepentir, tienes que reconocer que eres un pecador. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron. No hay ni una persona, ni tu madre, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu padre, ni tu abuelo, ni tus nietos, ni tus tíos, no hay nadie que es libre de pecado. El único que vivió en este mundo sin pecado fue Cristo, para poder representarnos a nosotros y realmente ser nuestro sustituto. No era un mero confesar que eran pecadores, era convertirse. Arrepentimiento literalmente quiere decir estar caminando hacia una dirección y dar media vuelta y caminar en dirección opuesta. Muchos admiten que son pecadores, pero no quieren creer que por su pecado merecen el infierno. La paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, separación del alma y el cuerpo, muerte espiritual, separación de la persona de Dios por toda la eternidad. El arrepentimiento es un cambio de pensar. Cuando antes pensabas que no eras tan malo, ahora aún piensas que tus obras justas y tus obras buenas son como un trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. El arrepentimiento es convertirse de su mal camino. Es el cambio en el cual el hombre da la espalda al pecado y recibe a Cristo como su Salvador y personal.
Hay varios ejemplos del arrepentimiento en la Biblia, nomás quiero mencionar uno. El hijo pródigo nos da un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Nos dice en Lucas 15:18, nos dice que él se levantó, o se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el arrepentimiento es convertirnos de nuestro mal camino y es poner nuestra confianza en Cristo. No nomás es sentir compunción por tu pecado y por ser pecador y por estar destituido de Dios, pero buscar la misericordia de Dios. Noten el versículo 9. Es algo muy interesante. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cuando una persona se arrepiente para con Dios y pone su fe en Cristo, como dice Hechos 20:21, es cuando viene la salvación. La frase, ¿quién sabe? Recuerden, estas son personas que nomás tienen un predicador y es extranjero y es enemigo. Está predicando con una hazaña y con una fuerza que parece ser que le gusta el hecho de que a 40 días vamos a morir. Ellos tenían nomás un mensajero y solo tenían un mensaje: condenación. Pero aún así se arrepienten. Hoy en día tenemos la Biblia y el que se arrepiente y pone su fe en Cristo, no hay razón de dudar lo que la sangre de Cristo puede hacer en su vida. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. La Biblia nos dice, y el 21 también. La Biblia nos dice así en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Noten, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y Nínive, toda la ciudad, se convierte a Dios en ese día. Todos se convierten. Noten lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Toda una ciudad acepta a Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Quiero que noten algo ahí. Mateo 12, versículos 40 al 41. Leímos hace rato del 39 al 40. Ahora queremos leer del 40 al 41. Noten lo que dice ahí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo Jesús está predicando y la gente le está diciendo, pues denos una señal. Y ya ha hecho milagros, ya ha levantado a muertos, ya ha dado de comer a miles. Todavía quieren algo más. Jesús le dijo, la señal que va a ser de salvación es la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque esa señal era de muerte, sepultura y resurrección. Y los de Nínive aceptaron
y pusieron su fe en el Dios verdadero por causa del testimonio de Jonás. Entonces, Nínive, la capital de la nación de Asiria, una ciudad rebelde, con rapiña, que quiere decir robo con violencia, una ciudad pecaminosa, pero una ciudad que es confrontada con la verdad, con la ira de Dios, y ellos se arrepienten. Ahora aquí es donde va el coro de Jonás. No le hizo caso. Ya hemos cantado la primera y las 3 partes de la segunda estrofa, pero voy a cantarla desde el principio. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso a la mar profunda la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás dentro del pez, muy dentro de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar. Y luego Dios hizo al pez a vomitar. Ahí es donde nos quedamos la última vez. Y ahora le seguimos. Y chuflón se fue Jonás, listo para predicar. Y chuflón se fue Jonás, listo para predicar. Esta es la tercera estrofa. Jonás ahora hizo caso a la palabra de Dios, que en espacio de un día Nínive se arrepintió, y Dios en misericordia su destino él cambió, porque Jonás hizo caso a la palabra de Dios. Y hay una cuarta estrofa que va con el cuarto capítulo. No se lo pierdan en el jueves que viene. Ahora, quiero que noten el versículo 10, porque ahí es donde quiero terminar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando el hombre recibe el mensaje de Dios, cambia su destino. Deja leer este verso y explicarlo mientras lo leo. Y vio Dios lo que hicieron. Se arrepintieron de ser pecadores, pusieron su fe en Él. Se arrepintió, o sea, cambió el mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este verso va con 4 o 5 otros versículos en la Biblia que nos hablan del arrepentimiento de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que se arrepintió Dios, no habla de que Él haya cometido un pecado. Tampoco habla de que Él haya cambiado en su naturaleza. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios siempre cumple su palabra. Y si un pecador se arrepiente, Dios cumple su palabra en salvarlo. Pero si no se arrepiente y pone su fe en Dios, en Cristo Jesús, el Dios resucitado, será condenado. Jonás 3:10, Dios cambia el mal que había pensado hacer a Nínive, puesto que ellos cambiaron. Y cuando un pecador se arrepiente y pone su fe en Cristo, su destino eterno cambia. ¿Quién cambió? El pecador fue el que cambió. Dios cambió su destino. Entonces la invitación de hoy es para ti. Si eres salvo, recuerda que Dios tiene segundas oportunidades. Quizá te está dando una oportunidad hoy. Aprovechala. La invitación para ti, si no conoces a Cristo, es que tú hagas como Nínive hizo. Arrepiéntate de ser pecador. Pon tu fe, tu creencia en Cristo Jesús como el único Salvador. Recuerde que no es Cristo y otra cosa.
solamente en Cristo, solamente en Él. Quizá tú quieres hacer esto en esta hora. Yo te invito, ahí donde tú estás, incline la cabeza, humíllate ante Dios y dile a Dios: Dios, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que no puedo salvarme. Reconozco que Cristo murió por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarme. Hoy quiero recibirlo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú hiciste esa decisión de corazón, la Biblia dice que eres salvo. Y nos gustaría mucho ayudarte en tu vida cristiana. Escríbanos al correo electrónico que está ahí al último del mensaje. Denos un mensaje. Y queremos extender la mano para ayudarte. Si tú ya has aceptado a Cristo, yo quiero decirte, hoy es un buen día para empezar a servirle otra vez. Oremos. Padre, te pido que tú uses este mensaje. Que pecadores se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Que cristianos entiendan y que entendamos todos que tú nos das la vida para servirte a ti, glorificarte a ti. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y espero que ustedes estén viendo otra vez los mensajes el domingo 10 de mayo, Día de las Madres. Vamos a tener mensajes especiales. Yo espero que tú nos acompañes. Que Dios te bendiga.